Pasamos al último tema del módulo 4, el tema 28, inadaptación social, definición y características del proceso de inadaptación, aproximación a las teorías sobre conducta social y los procesos de adaptación e inadaptación. Bueno, aquí tenemos un cuadro en el que están las teorías del aprendizaje social. Hay una concepción de la inadaptación según la cual la socialización y sus desviaciones son fenómenos o conductas aprendidas a través de la observación de modelos cuyas pautas de respuesta sirven como guía de conducta posterior. Los refuerzos influyen en el mantenimiento de la conducta aprendida. Ejemplo, cuando el sujeto desfavorecido se justifica pensando que robar es justo. Hay unas críticas a la teoría que dicen que no explica suficientemente las diferencias conductuales entre personas sometidas a los mismos modelos y a los mismos refuerzos. No estudian en profundidad la influencia de los ambientes desfavorecidos en las conductas inadaptadas. Luego están las teorías funcionalistas, que explican que la inadaptación moderada es funcional o útil al grupo social, al sistema. El mal comportamiento señala con más claridad cuál es el buen comportamiento. El estigmatizado sirve al grupo social de referencia para establecer los límites entre lo bueno y lo malo. Ignora los aspectos políticos, la injusticia, la desigualdad de la inadaptación y no es fácil saber qué es funcional o disfuncional para la sociedad o grupo. Teorías interpretativas otorgan gran importancia a la interacción inadaptado-sociedad y los mecanismos que explican la inadaptación social son la inadaptación social es una realidad objetivada por la mirada del otro, el cual juzga una determinada situación como inadaptada. La etiqueta que ponemos a los sujetos en el grupo los acaba definiendo socialmente y es difícil de erradicar. El individuo estigmatizado asume el rol que se le ha asignado por el grupo. Niegan la existencia de la conducta desviada fuera de la definición dada por el grupo social y la consecuencia es que tales conductas deberían permitirse. Y se resta valor a las actuaciones que tratan de atenuar o evitar el sufrimiento de las personas o grupos y de cambiar la sociedad. La perspectiva social señala a la sociedad como principal causante del problema de la inadaptación y la marginación y añade a los factores económicos la falta de integración laboral y la falta de inserción familiar y social, incorpora los conceptos de vulnerabilidad social y de exclusión social. Se le critica que, aun aportando importantes elementos de explicación centrados en el medio, desconsideran el otro polo de interacción, el propio papel del sujeto y sus condiciones internas. Las clasificaciones de inadaptación desde una perspectiva legal están las desadaptaciones familiares, conductas antisociales propias del menor, una clasificación de Rueda que habla de infancia en peligro social, infancia en conflicto social, menores con drogodependencia. Hay distintos criterios para analizar la conducta social. Un criterio normativo, según el cual los patrones de comportamiento aceptados mayoritariamente por la sociedad son los que se usan para definir la inadaptación. La sociedad tiene grados de intolerancia, insolidaridad y violencia, etcétera, y si la persona no dispone de un mínimo de calidad de vida, no es fácil que se acomode. Se debe dejar espacio a la innovación y el cambio social. Si nos referimos a las capacidades del individuo, se asocia inadaptación con enfermedad o con carencias y trastornos del sujeto. Como criterio, lo que se supone específico de la naturaleza humana como sujeto de proyectos, es inadaptado el que fracasa recurrentemente en la realización de sus proyectos. Puede llevar a intervenciones de corte terapéutico en lugar de corte educativo y social. Si nos centramos en la intervención sujeto-entorno, según la teoría del desarrollo del juicio, criterio moral de Piaget, las primeras relaciones del niño con el adulto conducen a la moral heterónoma basada en la obediencia, llegando a la autonomía moral a través de la relación con los iguales. Esta teoría se completa más adelante con la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, la cual diferencia 5 estadios: una moralidad heterónoma interpersonal, una moralidad de intercambio, moralidad de la normativa, moralidad del sistema social y moralidad de los derechos humanos y del bienestar social. El concepto de inadaptación social como proceso interactivo entre el sujeto y su entorno. El proceso se explica partiendo de una determinada concepción del sujeto y la influencia del medio. En la concepción del sujeto es importante considerar que la experiencia o vivencia que cada uno tiene de su propia interacción con el entorno se debe considerar, y la importancia de los aspectos cognitivos y afectivos en la adaptación social y también la influencia del medio en el proceso de adaptación social. Es un hecho que las personas o grupos calificados como inadaptados provienen mayoritariamente de clases sociales desfavorecidas, niveles culturales bajos o de grupos étnicos diferentes a la mayoría y con poco estatus social en el lugar en el que viven. La importancia de considerar conjuntamente los dos polos de la interacción, el sujeto y el medio, hace que la inadaptación sea esencialmente un conflicto relacional entre las condiciones externas, económicas, sociales y culturales desfavorables de las que el sujeto sea la víctima y las condiciones internas.
Ayer considera la adaptación no solo como una situación, sino como un proceso de consolidación progresiva. La persona debe insertarse adecuadamente en cada uno de los entornos que van mediando cada uno de los periodos de su evolución: familia, escuela y medio laboral. Un proceso típico de inadaptación sería la familia: primeras relaciones del niño profundamente insatisfactorias por existir un ambiente familiar desestructurado o poco estimulante. En la escuela, las carencias familiares unidas a un ambiente escolar negativo vivido por el niño como excluyente, agresivo o constreñido impulsan un deterioro en las relaciones que produce absentismo, conducta disruptiva, rechazo de la autoridad, violencia y fracaso escolar, y finalmente una fuerte inadaptación social. El trabajo: una persona con un largo historial de fracasos familiares y escolares accede al medio laboral con serias lagunas y deficiencias, y la falta de preparación le aboca a empleos de baja cualificación, a la economía sumergida, a la desmotivación e irresponsabilidad en el trabajo, al cuestionamiento de la jerarquía y muchas veces al desempleo de larga duración e incluso a la marginalidad y delincuencia. Se trata de un proceso de distanciamiento progresivo de los otros, al cual se une una distorsión del sentido de tiempo histórico referido a sí mismo. Se mantiene una conducta de fuga respecto al porvenir. Es la situación denominada por diversos autores como indefensión aprendida. Ayer considera la inadaptación no solo como una situación, sino como un proceso de consolidación progresiva. La persona debe, en entornos, ya los hemos leído: la escuela, la familia, el trabajo, y la indefensión aprendida. Valverde habla del proceso de institucionalización del conflicto cuando las instituciones dan una respuesta jurídica al problema. Y hay dos fases: la adaptación objetiva, cuando la persona trata de alcanzar metas adaptativas, dinero, estatus, por los medios generalmente ilegales de los que dispone, o la inadaptación subjetiva, que comienza a manifestarse cuando intervienen las instituciones protectoras y correctoras que, si no son capaces de responder a las necesidades del sujeto, profundizan el conflicto. La conducta antisocial, el concepto o intervención socioeducativa. En la sociedad actual, familias, aulas, medios de comunicación, el comportamiento violento o agresivo son una manera cotidiana de resolver conflictos. Hay un análisis de conceptos básicos: violencia, conducta antisocial, trastorno de la conducta y delincuencia. Mientras que la sociología suele referirse a este tipo de comportamientos como violencia juvenil, desde la psicopedagogía se recurre al término de conducta antisocial. En cualquier caso, esta conducta afecta a todos los individuos y grupos. La conducta antisocial es cualquier comportamiento que refleje la infracción de las reglas de convivencia y constituye una agresión contra los demás o el entorno, que acaba además teniendo consecuencias negativas para el desarrollo del propio individuo. Este tipo de conductas pueden aparecer en el curso del desarrollo normal y tienden a desaparecer si reciben la atención educativa adecuada. Trastorno de la conducta se refiere a los casos en que se manifiesta un patrón de conducta antisocial más grave y sostenido, bien debido a un deterioro significativo en sus relaciones cotidianas en casa o la escuela, o bien cuando su comportamiento es considerado incontrolable. Delincuencia se refiere a aquellos casos de trastorno de conducta que realizan actos delictivos. Hay factores de riesgo y factores de protección de la conducta antisocial. Hay dos contribuciones teóricas importantes para el estudio de los problemas asociados a la motivación para aprender y para actuar en la vida: la teoría de la indefensión aprendida y la teoría de la atribución causal. Esta teoría fundamenta la intervención educativa con menores en riesgo de exclusión social. En los primeros años, el niño refuerza sus conductas de aprendizaje con la satisfacción de la pero progresivamente el criterio de ejecución con la satisfacción propia, pero progresivamente el criterio de ejecución externo, buenas notas, contrato de trabajo, el afecto de quien nos importa, etcétera, va regulando las conductas. Posteriormente, la comparación con los demás va adquiriendo importancia, y entonces cuando la comparación es negativa empezamos a perder fe en nuestra capacidad, el esfuerzo va perdiendo su valor y su sentido, y surge así la indefensión aprendida. Además de las experiencias personales de esfuerzo sin resultados, la sobreprotección también puede llevar a la indefensión y la falta de confianza. Las consecuencias de la indefensión aprendida son la distorsión cognitiva, la predisposición negativa hacia el aprendizaje, la falta de motivación y el estado depresivo, y si se comprueba repetidamente que su acción no tiene efecto deseado, la prevención y la superación de la indefensión, o sea, el estado depresivo, sí se comprueba que no hay efecto deseado, no se soluciona. La prevención y la superación de la indefensión se realiza como acción preventiva la inmunización conductual, es decir, propiciar situaciones de éxito a los niños desde que nacen. Como intervención paliativa, la solución consistirá en cambiar esas expectativas e ir elevando estos objetivos progresivamente, garantizando siempre un elevado índice de probabilidad de éxito. Hay dos contribuciones teóricas importantes para el estudio de los problemas asociados a la motivación para aprender y para actuar en la vida. Ya otra vez lo mismo: teoría de indefensión aprendida, teoría de atribución causal. Es decir, lo primero se debería ser fuerza conductual de aprendizaje con la satisfacción de la familia, pero progresivamente criterio de ejecución externo, comparación con los demás
Y si la comparación es negativa, surge la indefensión aprendida. Consecuencia de distorsión cognitiva, predisposición negativa al aprendizaje, falta de motivación, estado depresivo. Y para prevención, la inmunización conductual, es decir, propiciar situaciones de éxito, y como paliativa el cambio de las expectativas, ir elevando los objetivos progresivamente. La atribución de los éxitos a causas externas, en este caso, y hay diferentes valoraciones, ¿no? En cuanto a la atribución de los éxitos, la atribución de los fracasos y la actitud ante estos. Es decir, si las causas, la atribución de los éxitos es a causas externas y la atribución de los fracasos también a causas externas, además existe una actitud de falta de esfuerzo, agresividad, descontrol y baja autoestima, la situación grave. Causas externas en la atribución de los éxitos y causas internas estables en la atribución de los fracasos, la actitud es una indefensión aprendida, ¿vale? Cuando la atribución de los éxitos es a causas internas y la atribución de los fracasos a causas internas transitorias, es decir, falta de una información o una destreza, la actitud es de esfuerzo, motivación, autoestima positiva, estilo favorecedor del aprendizaje. Y cuando los éxitos se atribuyen a causas internas y los fracasos a causas externas, la actitud es de esfuerzo, de motivación, de autoestima positiva, de exceso de confianza y es un estilo favorecedor del aprendizaje. En resumen, para buscar recursos que mejoren la motivación de los jóvenes es necesario conocer cuáles son los mecanismos de dicha motivación. Es decir, qué motiva a los alumnos, las metas, qué esperan conseguir, las expectativas, de qué creen que depende conseguirlo, las atribuciones y cómo creen que pueden conseguirlo, las estrategias. En las familias de niños agresivos, la disciplina es una disciplina inconsistente, el castigo es excesivo o no afectivo porque no se asocia claramente con la transgresión de normas o porque cede a las demandas, la supervisión no existe, hay una falta de supervisión, el afecto es una falta total de empatía y no hay actividades compartidas porque no se implican ni comparten actividades agradables con los hijos. En las familias de niños no agresivos, la disciplina depende de demandas morales firmes, un uso intensivo del razonamiento y de las explicaciones, el castigo con utilización de castigos psicológicos que inducen cierta ansiedad o culpa, predominantemente, la supervisión, un uso consistente de límites y normas claras, y el afecto con fuertes lazos de afecto y actividades compartidas se implican y comparten actividades agradables con los hijos. En la escuela hay diversas categorías de comportamiento antisocial. Comportamiento disruptivo en la clase, problemas de disciplina, asentismo y abandono temprano del sistema educativo, fraude, mentira, plagio, vandalismo, violencia física, agresión, abuso sexual. Los factores socioculturales, entre estos destacan los valores y prácticas de convivencia imperantes en el entorno social, amigos, barrio, país, medios de comunicación y sociedad en general. Se ha perdido la comunidad envolvente en la que todos se conocían, en la que los adultos ejercían cierto control colectivo sobre los jóvenes. Los medios de comunicación transmiten modelos de resolución de conflictos de corte agresivo y violento, patrones de conducta rígidos en el rol de género y clima social sexista, actitudes dominantes sobre las clases desfavorecidas y las minorías, así como un fuerte deseo de poseer bienes materiales. El grupo de pares es un importante agente de socialización y la prevención de la conducta antisocial y delictiva se basa en la intervención comunitaria. Hay factores personales, como numerosas investigaciones buscan desde una perspectiva integradora aquellos aspectos de la personalidad que facilitan, como son la impulsividad y el psicoticismo, o bien inhiben el buen desarrollo cognitivo y moral, las habilidades sociales adecuadas. En la conducta antisocial, los sujetos violentos muestran un evidente retraso en la adquisición de las destrezas cognitivas esenciales para el ajuste social, y vemos que son muy importantes las habilidades de relación interpersonal y las de inserción social y sociolaboral. En la escuela hay diversas categorías de comportamiento antisocial, ya lo hemos visto, estos factores destacan los factores socioculturales, se ha perdido la comunidad envolvente, los modelos de resolución de conflictos son agresivos y violentos, el grupo pares es importante y se debe prevenir la conducta antisocial y adictiva en intervenciones comunitarias. Factores personales hablan de la impulsividad, el psicoticismo o los que inhiben la violencia, la agresividad, el buen desarrollo cognitivo y moral, las habilidades sociales adecuadas. Y que, bueno, los sujetos violentos muestran un evidente retraso de la adquisición de las destrezas cognitivas esenciales para la justicia social. Clasificación de habilidades sociales. Habilidades básicas y relaciones con la comunicación. Están la comunicación verbal y no verbal, la expresión de los sentimientos y las normas de convivencia.
Habilidades asertivas, relaciones con el otro sexo, con la figura de autoridad, trabajar en equipo, decir no adecuadamente, habilidades de autoevaluación, autoconcepto, autoestima, imagen personal, etc. Y habilidades necesarias para desenvolverse y convivir, planificar el futuro, el ocio, el dinero, el tiempo, el riesgo, etc.